congresista Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Cambio, está aquí para comentar, en principio, la grave denuncia que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez en este programa sobre los problemas que hay en la Fiscalía, los enfrentamientos entre fiscales, pero sobre todo su temor a la intromisión, a la presión. Sobre AG no preguntas. No sabes con quién te estás metiendo cuando se allana un local de Fuerza Popular. No sabes en lo que te estás metiendo. Textualmente, no estamos hablando de audios que nos llegaron, no, acá está. El fiscal José Domingo Pérez, sentado en este estudio, lo ha dicho con toda claridad. Congresista Violeta, sus primeras impresiones, por favor. Bueno, consternado, buenas noches, Mabila, consternado y digamos, estamos todos... creo que no salimos del shock después de escuchar esto. Yo quiero poner solo la fotografía. Por favor. La fotografía mirando, digamos, desde el otro lado de la cámara. Un fiscal provincial denunciando al ex fiscal de la Nación, diciendo que el fiscal actual de la Nación no es competente para el cargo y con una llamada al aire en simultáneo de un fiscal superior, es decir, dos fiscales de la Nación, un fiscal superior y un fiscal provincial. Es decir, esto nos revela, así en términos genéricos nada más, sí, desde el inicio nos genera una profunda crisis del sistema de justicia, sin siquiera todavía entrar al fondo, es decir, las eventuales intromisiones de políticos o de fuerzas políticas para generar presión o favorecerse con determinadas decisiones del Ministerio Público, que tienen que ser investigadas. Lo que ha dicho el fiscal en este momento me parece sumamente serio y no puede quedar sencillamente como un dicho al aire. Ahora, hoy recibe el congresista Salaverry a el fiscal de la Nación. Y muchos han dicho, aquí hay una suerte, a pesar de los cuestionamientos contra Pedro Chávarri, el presidente del Congreso insiste en mostrar su apoyo. De alguna manera eso cuadra con lo que nos ha contado también José Domingo Pérez, es decir, el presidente del Congreso es militante de Fuerza Popular. Bueno, es una visita inoportuna, ¿no? Es una reunión inoportuna en un momento en el que el fiscal de la Nación, el señor Chávarri, está enfrentando una acusación constitucional en el propio Parlamento. Hoy día hemos tenido sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ese es un caso que se está evaluando. Pero puede ocurrir una visita protocolar, a ver, entre un fiscal que está pegado con babas a su cargo y el presidente del Congreso. Miren, o sea, ¿va a poder Chávarri llegar a una conclusión? Para ponerlo un poco, se lo dijimos hoy día al presidente del Congreso, él nos explicó que había recibido al presidente del Tribunal Constitucional, había recibido el presidente del Poder Judicial y se apareció el fiscal de la Nación. Entendemos que él no estaba muy de acuerdo, pero al final le tocaba cumplir ese papel protocolar, como dijo él. En fin, eso queda para una evaluación política. Si me preguntan a mí en términos personales, creo que pudo evitarlo, ¿no? Entonces por el propio bien incluso del propio señor Chávarri. Yo le recuerdo una cosa, Mávila. Nosotros fuimos los primeros como bancada que le pedimos al señor Chávarri que no juramentase al cargo de fiscal de la Nación. Y no porque tuviésemos ya un elemento incriminatorio contra él, sino porque el solo hecho de que existan audios con indicios que trastocaban la figura del fiscal de la Nación, de la majestad de un poder como el Ministerio Público, pues lo mejor era por la propia salud institucional que el señor no juramentar hasta que se esclarezcan estos hechos. Pero la Junta de Fiscales persistió e inmediatamente procedieron a la juramentación y ahora el fiscal de la Nación lamentablemente va a tener que enfrentar esta acusación constitucional. Va a tener que hacerlo. Ahora, el presidente no asistió el día del nombramiento, el día de la juramentación. El presidente Vizcarra no fue. Ni el presidente Vizcarra ni el premier Villanueva, ninguno de los dos fueron a la juramentación. Era clara la posición del Ejecutivo y eran claras también las voces, es decir, el Congreso estaba partido. Porque si usted hubiese sido presidente del Parlamento, ¿hubiese asistido a esa ceremonia? Bueno, yo no lo hubiera hecho, se lo dijimos además y lo declaramos que no correspondía, que no estábamos siquiera de acuerdo con la decisión de la Junta de Fiscales. Insisto, nosotros lo que le pedimos no es, oiga señor Chávarri, váyase a su casa, lo que le decíamos es, no juramente, no es oportuno en este momento asumir una juramentación cuando su despacho, su figura, su presencia está seriamente cuestionada. ¿Qué toca hacer ahora? ¿Qué toca mañana? ¿Qué pasa si Chávarri se mantiene en el cargo? Bueno, todo indica que se va a mantener. Esperemos que haya una decisión más prudente del Ministerio Público, de la Junta de Fiscales Supremos, en realidad, a quienes les compete esto. Yo quiero insistir en otra cosa y quiero jalar a un tema en el que esta tarde el Poder Ejecutivo ha presentado los proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia. Yo diría, en este marco, en este escenario en el que todos estamos viendo este enorme desbarajuste del sistema de justicia, el sistema de justicia como tal
requiere un golpe de institucionalidad democrática y constitucional. Antes de que entre al desarrollo, quería hacerle una pregunta por curiosidad, porque escuché que entre usted y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, habían justamente redactado estas propuestas, incluyendo la del referéndum, incluyendo la de la no reelección de congresistas que anunció el presidente. ¿Es cierto? No es cierto. Yo no he participado en la redacción. Lo que sí es cierto es que varias de las propuestas coinciden con iniciativas legislativas. La de la no reelección indefinida de congresistas, la de la regulación de los aportes de campaña, la del Consejo Nacional de la Magistratura como reforma constitucional, pero que no es que me las haya inventado, es porque son las propuestas que planteamos en la campaña del 2016 y que luego las materialicé en reformas constitucionales o reformas legales y que ahora el Ejecutivo le está dando continuidad, y lo cual me parece muy saludable. Y esto es lo que está presentando, bueno... Esto es lo que ha presentado esta tarde el Ejecutivo. Cuéntenos sobre eso, por el Ejecutivo favor. ha presentado varios proyectos de ley, ¿no? La de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, en la que además hace énfasis que de aprobarse en primera instancia en el Parlamento, solicita que se haga lo antes posible para que vaya a un referéndum tal como lo pidió el presidente de la República el 28 de julio, ¿no? Crea en otro proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial, a través de otro proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Luego, ¿Qué es la que sustituiría a la OCMA? Que es la que sustituiría a la OCMA, pero digamos una OCMA empoderada, ¿no? Más empoderada, con más facultades de intervención y de sanción. Luego tienes otro proyecto de ley para la regulación del procedimiento contencioso administrativo, que tiene que ver con todos estos casos que se ven en la ONP, en donde tenemos el caso de todas las personas mayores de edad que durante años, ¿no? Y fallecen antes incluso que terminen sus juicios. Lo que se está pidiendo es que la ONP evalúe este caso y las resuelva inmediatamente de una manera pronta, ¿no? Hay otro proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, sí, dado que el ejercicio de la abogacía es un ejercicio privado, pero para fortalecer las labores de control desde el Colegio de Abogados. Eso también me parece a mí bien importante. Y probablemente el más importante de todos es la de la creación de esta Fiscalía Suprema Anticorrupción, porque precisamente lo que acaba de denunciar el fiscal, digamos, podría encontrar un camino si es que institucionalizamos un sistema nacional anticorrupción que tenga una cabeza en una Fiscalía Suprema. Estos proyectos ya están en manos del Congreso. Ya están en manos del Congreso, y lo que se necesita ahora es que, conforme a como manda la propia Constitución, tengan un debate prioritario y que se puedan aprobarlo, discutir y aprobarlo antes posible. Esto tiene que ir a comisión primero. Tiene que ir a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Constitución, y los que corresponden, por supuesto, ¿Y cuál sería el plazo ideal para que esto termine en el Pleno y se pueda aprobar? Depende de voluntad política, pero si nos metemos a una sesión profunda para analizar este tema, en 2 sesiones, estoy seguro, se podría perfectamente dictaminar. Recordemos que en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, diversos congresistas presentamos proyectos de reforma constitucional. Es decir, no es que vamos a iniciar recién ahora este debate. Lo que necesitamos es que se dictamine. De hecho, hubo un predictamen, pero que nunca se sometió a votación. Entonces, con la propuesta ahora del Ejecutivo se puede acumular, se modifica el dictamen y se pone al voto, porque el tema ya fue discutido bastante en la Comisión de Constitución. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos y continuamos con el congresista Gilbert Violeta. Muy bien, continuamos entonces conversando con el congresista Gilbert Violeta sobre esta delicada situación de la reforma de justicia y de lo que tiene que hacer el Congreso hoy. Ahora, ¿cómo evaluar la situación de los parlamentarios que han terminado implicados también a partir de estos audios? Bueno, hoy día ya en la subcomisión de acusaciones constitucionales se vio el caso del congresista Becerril. Ya hay un congresista ponente que va a tener que revisar este caso y presentarlo ante el grupo de trabajo, para una eventual acusación constitucional y desafuero, que es lo que ha planteado la congresista Indira Wilca, si no me equivoco. ¿Pero va a poder finalmente concretarse esto? ¿No va a haber un blindaje? Es que, bueno, eso depende de los votos de Fuerza Popular. Eso es la verdad. Y la otra cosa preocupante, yo no puedo pronunciarme sobre el tema de fondo porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero un poco sí en términos de evaluación política, lo que hay que discernir es si es que en el caso del señor Becerril, él hablaba a título personal o si sus gestiones, estas ante el Consejo Nacional de la Magistratura y su amigo el señor Inostroza, lo hacía para defender intereses de su organización política. Claro, porque en la conversación, que es muy corta, él le dice, ya conversamos, ya acordamos, en fin. Lo que está claro es que el señor Becerril y el señor Inostroza se pusieron de acuerdo en algo.
y que era un favor para un lado o para el otro. Y que habría sido aparentemente bien ejecutado según lo que ellos necesitaban, ¿no? Así es. El señor Becerril trabajó con el señor Oviedo. Por ahí hay otra, ¿no? Otra línea de trabajo. Otra línea de trabajo. Así es. Por otro lado está el tema de fuerza popular. Entonces, de pronto, si era una ventaja para sus casos particulares o si esto era algo que tenía que ver con el partido. O para ambas cosas. O para las dos cosas. O para ambas cosas, ¿no? O para las dos cosas. Son parte de los temas que se tienen que revisar. Yo me imagino que en este caso es el congresista César Vázquez, si no me equivoco, es el que tiene que hacer la ponencia de este tema. Y bueno, lo escucharemos y leeremos las pruebas que él presente. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, está en la línea telefónica. Vamos a escuchar también lo que tiene que decir respecto a lo que José Domingo Pérez nos ha contado esta noche. Doctor Pablo Sánchez, lo escuchamos. Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Mavila? Buenas noches. Por favor. Llamaba porque he escuchado ahí cosas que no son tan exactas y yo quiero hacer algunas precisiones. Por favor. Fíjense, el fiscal José Domingo Pérez Gómez es un buen fiscal, hace buen trabajo. Y yo cuando lo llamé para el tema del allanamiento local de Fuerza Popular, yo le dije, expresamente le dije que lo respaldara en su trabajo. Y ciertamente lo respaldé bastante en el trabajo que hacía. Yo nunca le dije que se había metido con gente poderosa, le dije que había sido un fiscal con valentía porque se había metido con gente, obviamente, de poder, pero no en el mal sentido, sino en el mejor sentido de la palabra. Y que yo respaldaba su trabajo. Entonces no es tan exacto lo que él menciona. Ya. En segundo lugar, no porque él, digamos, no quiere al gerente general o al secretario general, yo los iba a cambiar. Y no podía hacer eso, porque además las dos personas que trabajaban conmigo, pues, explicaban razonablemente su intervención en la OMPE. De tal suerte que yo no podía cambiarlo porque él me lo pedía así, tan sencillamente. Y tercero, yo quiero dejar en claro que mi posición en la Junta Fiscal va a ser bastante clara el día de mañana. ¿Y cuál va a ser esta? De esta manera, bueno, yo mañana lo voy a sustentar en la Junta. Y además yo también quiero señalar que no tengo pretensión de asumir la Secretaría de la Nación de ninguna manera. Yo ya cumplí mi periodo, yo creo que es un momento de la alternancia. ¿Y a quién le tocaría? Bueno, dependiendo de las circunstancias en que se presente, ¿no? Pero las circunstancias yo creo que están clarísimas en este momento, doctor Pablo Sánchez. ¿Cuál va a ser su voto el día de mañana, hacia dónde va, su opinión sobre lo que debería ocurrir? Yo creo que una postura bastante interesante es la que la doctora Zoraida Ábalos asuma interinamente el despacho. Yo creo que eso solucionaría los problemas que se tienen actualmente en el Ministerio Público. Correcto, entonces que se aparte. Lo mejor para usted, le entiendo, a ver, vamos a hacer un resumen de los 3 puntos. En principio, si usted llamó la atención sobre no sabes con quién te has metido, fue justamente por el poder que podría significar el fujimorismo y, digamos, la valentía, destacando la valentía del fiscal Domingo Pérez. Correcto, he interpretado bien su respuesta. Segundo, el tema de la OMPE, yo recuerdo que lo cuestionamos aquí en el programa. Ahora, Domingo Pérez estaba citando a estas personas y a nosotros también nos llamaba la atención el hecho de que gente que tenía que rendir cuentas a un fiscal estuviesen tan cerca de su despacho. ¿Eran las únicas personas que podían asumir o en aras de una transparencia no hubiese sido mejor apartarlas de su entorno? No puedo cambiar de un gerente general solamente porque lo citan a una diligencia, ¿no? Claro, pero a ver, estaba claro que la OMPE, o está claro a la luz de lo que conocemos hoy sobre la OMPE, que hay una cuota de responsabilidad, porque a la OMPE le corresponde la fiscalización y examinar la rendición de cuentas de los partidos, y es por ese motivo que estaba citando. Además, entiendo que era la mano derecha de la que entonces era la jefa de la OMPE, de la señora Magdalena Chu, justamente su secretario general. Pero eso no impide que se continúe con la investigación, o sea, ellos no tienen nada que ver con los casos que se investigan, son temas de orden administrativo y obviamente ellos se defenderán. Entiendo la diferencia, pero le digo por una cuestión también simplemente de buenas formas, si se quiere, y de evitar que se presten malas interpretaciones. Bueno, es una lectura que usted le da, ¿no? Por eso se la consulto, porque le digo, en este momento en el que todos desconfiamos de todos,
Entonces, para evitar justamente eso, le decía, ¿no había alguien en lugar del señor Palomino mejor capacitado o con la misma capacidad, pero sin el pasivo de haber estado en la OMPE, que pudiese apoyarlo en la Secretaría General? Bueno, yo confío en el trabajo que hacía Palomino. Nunca se ha metido en problemas y intervenido en casos especiales en la Fiscalía, para nada, ¿no? Correcto. Son estrictamente administrativos. Correcto, le agradezco entonces. Y lo tercero es, que ha compartido con nosotros esta noche cuál es su posición. Debería ser Zoraida Ábalos, la persona que asuma interinamente la Fiscalía. Bueno, esa es su posición. Como se están presentando las cosas ahora, y hay muchas dudas y intereses, entonces yo he tenido que adelantar lo que iba a decir mañana en la Junta, ¿no? Sí, y le agradezco la confianza de haberlo adelantado aquí. Muchas gracias, doctor Pablo Sánchez. Muy bien, buenas noches. Muy bien. Vamos a los comentarios finales del congresista Gilbert Violeta. Bueno, yo solamente un dato. De lo que recuerdo, el señor Pablo Sánchez no parecía ser el mejor amigo de Fuerza Popular. Le plantearon incluso una denuncia constitucional. ¿Podría tener asidero lo que ha dicho? Sí, me parece que tiene alguna lógica, ¿no? Además hay que diferenciar que la parte administrativa en materia jurisdiccional y en materia de investigación no interviene en absoluto en la parte de investigación que llevan adelante los fiscales, ¿no? Ahora, esto sin, por supuesto, negar que... Lo que sí, perdón, sobre el tema, Mávila, sobre el tema del señor Chávarri, creo que cae de Maduro. O sea, el señor Chávarri tendrá que esclarecer los hechos que son materia de imputación, ya sean éticos o legales, pero por un motivo o por el otro, su permanencia al frente del Ministerio Público no es la mejor salida. Y tampoco es lo mejor que los fiscales se sientan incómodos o que duden de la libertad que tienen para investigar. Sí, porque también lo cierto es que lo que no debería ocurrir es que un problema de una institución no debería liberarse ante los medios de comunicación, sino al interior de la propia organización. Y si ocurre a nivel de un medio de comunicación es por una sencilla razón, porque al interior de la organización la cosa está podrida. Claro, y la comunicación no funciona, y no hay confianza. Y no hay capacidad para resolver las propias contradicciones internas de la institución. Por eso es que tienen que liberarse de esta manera. Muy bien. Muy bien, le agradezco mucho su presencia en el programa congresista. Hacemos una pausa y regresamos.